yo pienso que el que nada debe, nada teme. Tienes razón. Y que yo tenía que hacer frente a la circunstancia que se me estaba presentando. Siempre he tomado el toro por los cuernos. A mí no se me acusó de haber tomado un solo peso. Ajá. Jamás. Explícanos más. O sea, me acusaron de una omisión frente a actos de terceros. Demostró ante México que la injusticia es el pan de cada día, es decir, que no hay justicia en México, que se utiliza a las instituciones para venganzas políticas, para persecuciones políticas. Ganamos que el fiscal general de la República violentó mi presunción de inocencia. Qué raro, carajo, Hertzmanero. Mi presunción, mi debido proceso, y esto es muy importante. Lo señalé muchas veces. Mi madre no tendría que haber estado ni un segundo y estuvo Nunca. 1101 días. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo dos invitadas más que extraordinarias. Tengo a dos seres humanos que... ¿Cómo explicarte, Rosario? ¿Qué puedo decir de ti que no sepa la gente? Luchadora ética, le hicieron la chingadera más grande que un ser humano se lo pueden hacer, metiéndola a la cárcel injustamente. Con una enorme valentía ahí estuvo y está. Marianita, que su hija Marianita, que ya es casi colaboradora de nosotros, Marianita Moguel, que vino y acusó y acusó y acusó en Atypical y que gracias a Dios saliste. Aquí Bienvenida. está. Muchísimas gracias, Carlos. A ver, no sé ni qué te voy a preguntar, pero a ver, la primera pregunta lógica es, ¿por qué la pinche necesidad de regresarte de Houston a presentarte a la fiscalía cuando son unas ratas de quinta? Mariana te dijo que no vayas. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Bueno, Carlos, en primer lugar te quiero agradecer enormemente. Nada. El apoyo, la solidaridad no era fácil y sin embargo, pues ustedes siempre estuvieron, le abrieron las puertas a Mariana y para mí eso constituía, no sé, bocanadas enormes de oxígeno, estando en una oscuridad, pero en la que encontré mucha luz, quiero decirlo. ¿Por qué me regresé? Por la sencilla razón de que yo pienso que el que nada debe, nada teme. Tienes razón. Y que yo tenía que hacer frente a la circunstancia que se me estaba presentando. Siempre he tomado el toro por los cuernos. Y a sabiendas de que pues Mariana me estaba pidiendo, mamá, es una trampa, de que mis abogados mismos decían, oye, vamos a diferir. Yo dije, no, porque cualquier circunstancia de no presentarme, de buscar una argucia legal, es casi declararme yo misma culpable. Yo no soy culpable de nada. Nunca imaginé que pudieran llegar al extremo al que llegaron. Pero si los conoces. Pues sí los conozco, pero no pensé que me tuvieran tanto miedo y que me quisieran cortar las alas de esa manera. Pero al final de cuentas, 3 años, sí, mucho tiempo. Sin embargo, 3 años en los que aprendí mucho. Que del por qué pasé al para qué. ¿Por qué? Decía al principio, ¿por qué yo? Si yo he luchado por mi país, he trabajado al servicio de México, he luchado por los derechos de las mujeres, ¿por qué estoy aquí? Y luego pasé a un para qué, es que estoy por algo, estoy para algo. Y me empecé a dar cuenta de la causa de la justicia, de la importancia enorme de hacer visible la situación en la que viven muchas de esas mujeres. Porque yo tenía muchas posibilidades de hablar, de que mi voz se escuchara, aún estando allá adentro, y hay mujeres ahí que no tienen ninguna opción, ningún apoyo, que están abandonadas, que tienen años sin sentencia. Conocí a gente que dejó a sus hijos muy pequeños,
que ha vivido la injusticia de una manera brutal y que encontré yo en ellas pues esta fuerza y este ánimo para hacer de la justicia una causa muy importante, Carlos. Se quedaron sin un quinto, ¿verdad? Bueno, es que tuvimos que enfrentar, tú sabes, todo esto es una situación muy complicada en términos económicos, contratar abogados, estar ahí adentro, que es bastante caro, el apoyo que me dio Mariana, que me dieron mi familia, que estuvo de manera siempre incondicional, mis hermanos, mis hermanas, y entonces tuvimos que vender departamento de Mariana, vender carro, mi carro, mi camioneta, pedir prestado. Estamos hoy, todavía le debemos abogados y todavía le debemos a personas que nos apoyaron, pero al final de cuentas, pues eso es lo de menos. Lo importante es la libertad, ¿no? Claro. Es cuando la aprecias. Y yo siempre digo esta frase de Cauduro, que además, pues tú sabes que su mural engalana la Suprema Corte de Justicia, que habría que hacerle honor a lo que eso representa, ese clamor que él plasmó en esos murales. Él señala que cada persona en la cárcel es un archivo olvidado, literal, es un archivo olvidado, y más si son mujeres, olvidadas en todos los sentidos, muchas de ellas ahí por amor, porque su pareja las engañó, las utilizó, las usó, otras muchas inocentes, sin una sentencia durante años, y no tienen ni quien las visite. Durante 2 años no pudieron ver a sus hijos porque no podían entrar los niños pequeños por la pandemia. Exacto. No podían entrar sus padres, que son los que las visitan, su padre o su madre, también por la pandemia. Entonces es muy difícil que se sostengan. Y si tú a una joven de 30 y tantos años les dices que está condenada a 50 años de estar en una cárcel, pues qué esperanza, qué visión pueden tener más que la de fugarse del presente y estar en otro mundo, o querer, muchas de ellas, pensar en el suicidio, porque no tienes ninguna posibilidad de salir de esa alcantarilla en la que te han enviado. Ok. Cada gente que ve el programa, y en la República en general, tiene su versión por qué te metieron a la cárcel. Uh-huh. Desde que eres más rata que Mimi y Mickey Mouse juntos, uh-huh, hasta que te hicieron una chingadera. Uh-huh. Pasando por el romance con mi tocayo, uh-huh, y la rabia de la venganza de Andrés por lo de las ligas. O sea, ¿cuál fue la excusa que te dijeron para meterte a la cárcel? Una licencia. Es decir, a mí la imputación, y esto es muy importante, Carlos, que se sepa, es uso indebido del ejercicio público. A mí no se me acusó de haber tomado un solo peso. Ajá. Jamás. Explícanos más. O sea, me acusaron de una omisión frente a actos de terceros. No hay un solo tercero acusado en este momento. Ya pasaron muchos años. ¿En qué se basaron? Una omisión, o sea, ¿se te olvidó o hiciste algo? Yo no le informé a mi superior jerárquico o no impedí que se realizaran ciertos actos indebidos por terceras personas. Nada más que yo siempre dije que es primero el huevo o la gallina. Si no, primero vamos a ver si hay esos actos indebidos de terceras personas y luego a ver si yo fui omisa. Porque claro, evidentemente que no puede haber una omisión sin que haya ningún tercero realmente involucrado, ningún tercero sentenciado de manera firme, y a mí no me han podido acusar de que yo haya tomado un recurso, porque no lo he hecho jamás. Y se basó en todo esto, obviamente, y aquí es una reflexión muy importante, Carlos, la parte mediática. Se basó todo esto en una investigación periodística a la que le pusieron mi cara. ¿Tu cara? Mi cara. Una investigación periodística que involucraba a muchas dependencias del gobierno de la República, involucraba universidades públicas, y sin embargo, la cara a la que se le puso esa investigación y el nombre a la que se le puso esa investigación
fue el mío y mi cara. Entonces, desde ese momento pusieron mi cabeza en charola de plata, porque obviamente había una intención de, pues yo no sé de qué, o sea, ¿Se la de pusieron? justicia no. No, me queda claro. ¿Se la pusieron a Andrés Manuel o Andrés Manuel la pidió? No sé, no te podría... Percepción tuya. No te podría yo decir eso, es decir, la No, investigación... percepción. A mí lo que me extraña muchísimo de esta investigación, de lo que yo llamo la infamia maestra, es que yo me entrevisté con los investigadores, con los periodistas, les presenté toda la documentación, les señalé que yo nunca fui denunciada por la Auditoría Superior de la Federación. Yo no tengo ninguna denuncia por la Auditoría Superior de la Federación, jamás tuve un solo reclamo de la Auditoría Superior de la Federación. En las denuncias que hace ante la Fiscalía, la auditoría nunca me menciona a mí, porque hay tramos de responsabilidad, porque yo era la cabeza y si bien era responsable, a mí me tocaba la política pública y para eso hay una oficialía mayor y para eso hay un comité de adquisiciones que se encarga o que se encargó de realizar convenios y contratos. Que obviamente lo sabían, los que te acusan, obviamente. No, desde luego, pues es que si no todos los funcionarios públicos estarían en la cárcel. Claro. ¿Por qué no están en la cárcel los funcionarios máximos que se encargaron de construir la línea 12 del metro o que estaban cuando se cayó la línea 12 del metro? Es que hay tramos de responsabilidad y no puedes ir solamente, o sea, con las cabezas, porque las cabezas tenemos responsabilidades, pero fundamentalmente de conducir. Ahora, ok, fui omisa. ¿Ante qué? Si no han logrado demostrar absolutamente nada. Y llevamos años con esto. No es nada más los 3 años que yo estuve en Santa Marta, Catitla, sino es que esto empezó desde el 2016, que se ha presentado documentación, que la Auditoría Superior de la Federación, y esto es algo bien importante de señalar, Carlos, te presenta un informe 2 años después. Es decir, ¿La Fiscalía? La auditoría. La auditoría. O sea, se ejecutan los convenios, que se habla de los convenios con las universidades, se realizan estos convenios y 2 años después la auditoría te dice, oigan, veo tales irregularidades, y entonces tú pasas a darle cabida a esas observaciones, darle respuesta a esas observaciones, cada una de las áreas competentes, no le toca a la secretaria o al secretario. Y además, cuando la auditoría hace este tipo de observaciones, sin señalarme a mí, yo salí muy rápidamente, 15 días después de Sede Sol, para irme a Sedatu. Entonces le tocaba a la persona que llegó y a su equipo darle sustento a las observaciones que estaba haciendo la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿cómo evitas si no te informan? Es decir, te informan 2 años después, cuando el hecho ya sucedió. Claro. Yo no sabía de cómo se estaban realizando los convenios porque no era mi tarea. Yo sabía que teníamos que poner comedores comunitarios, que los pusimos. Yo sabía que teníamos que hacer una cruzada nacional contra el hambre, que la hicimos. Yo sabía que teníamos que convertir oportunidades en un gran programa que fuera un sistema de protección social desde que nacía el niño hasta el adulto mayor, que fue con Prospera, y lo hicimos. Logramos disminuir el número de pobres, cosa que no se ha logrado en la actual administración, en donde se ha aumentado en más de 4 millones las personas en condiciones de pobreza. Entonces, dimos resultados, están ahí los programas, y como yo siempre he dicho, si un convenio en particular tiene una irregularidad, pues que se atienda ese convenio en particular y a las personas a las que incurrieron en algo indebido. A ver, ¿leíste el libro del El Rey del Cash? Sí, lo leí. Ok. Punto y seguido. Punto y aparte. Que por cierto, Sí. quiero decirte con relación a eso, que yo señalé que me parecía totalmente indebido, estando de acuerdo o no con el contenido del libro, en que se acusara a su autora por su condición de mujer, Claro. por su relación de pareja. Es que siempre a las mujeres nos hacen lo mismo.
Si ese libro lo hubiera escrito un hombre, no lo estarían diciendo que es un despechado, que lo Es que pasa la bronca es, a ver, si lo escribe un hombre, ¿qué le puedes decir? ¿Es un asesino? No. Pero si es mujer, si te la chingas fácil, ay, no, pues fue nalguita de él y está despechada, es muy fácil, Pero o sea, volvemos a lo no mismo, tienes que estudiar comunicación para decir, puta, qué fácil, ¿qué hacemos? Es mujer, güey, claro. O Así sea, es la discriminación, el doble rasero, el hecho de que se nos persiga a las mujeres, se nos criminalice a las mujeres por el simple hecho de atrevernos. Pero- Elena Chávez se atrevió a escribir, yo me atreví a ejercer el poder, a ser autónoma en un momento determinado, a no quedarme como una mujer sumisa al designio de alguien, sino a crecer. Decidí crecer, decidí ser yo misma y eso lo pagué muy caro, bueno, pero valió la pena porque yo creo que es un ejemplo para quienes vienen, ¿no? sí, pero no. Sí, Pero no. No, a ver, fuiste una gran secretaria de Sedesol con Enrique. En tu época de jefa de gobierno, fuiste muy humana con los más necesitados. Nuestro público no sabe nada de política porque sabes que Atypical es el programa de política para no políticos. Dame comparación de antes y después. O sea, yo, si fuera publicista, tengo clarísimo mi rollo de que el PRI construyó el metro, Morena lo destruyó. El PRI y el PAN dieron vacunas, estos cabrones no dan ninguna. No, o sea, es muy fácil hacer esa comparación, pero ¿en qué le dieron en la madre al Sedesol y cómo la dejaste tú para beneficio de la población? Bueno, nosotros tuvimos programas muy importantes. En primer lugar, focalizamos la estrategia y la basamos en un enfoque de derechos. No es una dádiva, porque este no es dinero mío, ni como presidente de la República, en este caso Enrique Peña Nieto, ni como secretaria Rosario Robles. Este es dinero de la gente, de los que pagan sus impuestos y que estamos obligados a canalizarlo adecuadamente hacia quienes menos lo tienen. Y nosotros nos focalizamos en una población extremadamente pobre, la que no tenía de comer, las mujeres que se quitaban el plato de la comida de la boca para dársela a sus hijos, los adultos mayores que estaban totalmente olvidados y que teníamos que apoyar en las regiones más abandonadas y recónditas del país. Y generamos toda una estrategia que permitió, por ejemplo, que instituciones como Diconsa, que se encarga de la distribución de alimentos, o Liconsa de la leche, nosotros nos encontramos que Liconsa tenía sucursales en el Pedregal. Pues no, las mandamos a la montaña de Guerrero, las mandamos a la Sierra Tarahumara. El litro costó $1 en estas zonas más pobres. Es decir, hicimos toda una estrategia, había el enfoque del Seguro Popular coordinado, por eso se incrementaron las condiciones de salud de esta población, fueron más favorables. Abatimos el hambre en una parte importante, que yo creo que es la primera misión de un gobierno, porque sobre el hambre no puedes construir ninguna democracia. Y además logramos que más de 7 millones de familias encabezadas por una mujer tuvieran un apoyo, pero a cambio de algo, que esto es lo importante, porque un enfoque de derechos precisamente pasa de que yo tengo derecho a recibir un programa social, pero yo también como ciudadano, como ciudadana tengo que participar. Los comedores comunitarios, por ejemplo, las mujeres eran las que los mantenían. Es decir, ellas se levantaban a las 5 de la mañana para poder cocinar para 150 personas el desayuno, para hacer la comida después para 150 personas, y ellas, el beneficio es que sus hijos comían ahí en esos comedores. Es decir, ustedes surtían la comida. Nosotros surtíamos a través de todo el kit de alimentación que ellas iban a cocinar.
el ejército, y por eso yo defiendo mucho a las Fuerzas Armadas en el sentido de su visión y de su misión, y por eso me parece que es terrible que las coloquemos en esta circunstancia de tener que hacerse cargo de la seguridad pública. Okay. El ejército capacitaba a estas mujeres, porque sabes que son expertos en comidas multitudinarias. Cuando vienen los desastres naturales, ellos tienen sus comedores comunitarios. Y entonces los pusimos en las zonas más pobres del país, estos comedores comunitarios, pero las mujeres tenían que participar. Cuando hicimos todo el programa de reconstrucción después de los sismos del 2017, ya estoy en el 85, del 2017, 60,000 viviendas que reconstruimos, en serio, con un padrón de a verdad, neta, el padrón, las mujeres se convirtieron en mujeres vigilantes, porque les dijimos, ¿quién mejor que ustedes para que el dinero que estamos dando, porque era dinero que daba el gobierno de la República, se convierta en sus casas? Son ustedes las que no van a permitir que este dinero se vaya a la cantina o a otra cosa, porque es el patrimonio y el hogar de sus hijos y de sus hijas. Entonces había un toma y daca, es decir, no era te doy para mantenerte, ¿no? Para lograr que seas un voto para mí, era yo, gobierno, estoy obligado a apoyar a los que menos tienen, pero tú también participas. ¿Y hoy qué es Sedesol? Pues ya desapareció, ¿no? Ah, ok. Hay una secretaría rara, ¿no? Se llama Bienestar. Esa madre. Se llama Bienestar. Pues la verdad, tienen el mismo padrón, 20 millones que teníamos nosotros también de personas que estaban siendo beneficiadas con programas sociales, pero yo creo que la gran diferencia es que nosotros no dábamos un dinero como si fuera un dinero que salió del bolsillo de un presidente, sino que la diferencia, no como una dádiva, sino como un derecho en el que la gente tenía que participar. Okay. Esa es la gran diferencia. El Dalai Lama ha dicho 1000 veces que en el calendario del mundo occidental deberían quitar 2 días del calendario. Ayer y mañana. Sí. ¿Tú vas a poder hacerlo? Bueno, yo tuve que aprender a hacer eso. Es decir, ahí porque donde... no te va a traer jodida que estuviste en la cárcel 3 años y levantarte y, ay, ya me acordé que estuve en la cárcel. Pues sí me acuerdo, desde luego, claro. Y sí es una marca y además en muchos sentidos es un estigma que me colocaron, pero yo creo que poco a poco he estado limpiando mi nombre y quiero decirte algo muy importante. Pero, tu nombre nunca estuvo sucio. Una bola de pendejos No, le aventaron pero lodo. Es muy diferente. Sí. Pero ojo, se resbala el lodo a la gente limpia, perdóname. Eso sí, no. Pero ahí aprendí a pensar solamente en el presente. Es decir, no puedes estar atada al pasado porque estarías con resentimientos, con rencores que nada más te enferman a ti. No, al otro no le importa. Exacto. Que le tengas rencor y no quiero venganza, no. Yo creo que el país está tan dividido, tan polarizado, se ha deshumanizado tanto la política y tanta crueldad que lo menos que puedo yo hacer o quiero hacer es alimentar ese odio. No me interesa. Y aprendí a que no podía pensar en el futuro porque, pues, ¿cuándo iba a salir yo de ahí? Pues no sabía. Yo siempre pensé, los que me metieron me van a tener que sacar de alguna manera, pero ¿cuándo? ¿Quién sabe? Gracias al gran movimiento que se hizo, que Mariana hizo de la Ruta por la Libertad, de estar recorriendo el país, de todo el apoyo que me dieron muchos medios de comunicación, Carlos, entre ellos tú, se fue generando pues una circunstancia que obligaba a que ya estaba siendo más costoso el que yo estuviera ahí que el tenerme. La visita además que logramos del ministro Arturo Saldívar demostró ante México que la injusticia es el pan de cada día, es decir, que no hay justicia en México, que se utiliza a las instituciones para venganzas políticas, para persecuciones políticas, que se utilizan las instituciones para beneficio personal y que lo que menos se piensa es en demostrar la verdad. Yo le dije al juez Delgadillo Padierna, que además es sobrino de
pues una que me considera su enemiga política, lo que ya generaba un conflicto de interés. Él nunca debió de haber sido el juez de mi causa, pero yo le dije, la primera interesada en que se conozca la verdad soy yo, porque eso va a demostrar que soy absolutamente inocente. Pero aquí la justicia o el sistema no busca la verdad, busca chivos expiatorios, busca adversarios que estén encarcelados. Imagínate, redujeron el nuevo sistema de justicia penal, el que hizo María de los Ángeles. Sí, Fromo. Sí, no, y además, pues bueno, sí tienes un avance en los juicios orales, pero en realidad yo me di cuenta, y son de las cosas que se le plantearon al ministro Saldívar. El Ministerio Público sigue siendo inquisidor, sigue llegando a plantear que hay que meter a la gente a la cárcel, por eso la prisión preventiva no es una medida excepcional, es la medida del pan de cada día. 2 de cada 3 personas que están en la cárcel están sin sentencia, están en condición de prisión preventiva. Y como le dijimos al ministro Saldívar, desde el momento en que entramos a Santa Marta, Catitla, la gente no piensa, es que es presuntamente inocente. No, la gente ya dice, ya es culpable porque ya está ahí en la cárcel. Claro. Y eso es gravísimo, porque le deshacen la vida a las personas. Yo siempre pienso, afortunadamente tengo una estructura, una familia, una convicción también de lo que soy, pero pues ya también porque la experiencia te logra dar esa fortaleza, pero muchas son muy jóvenes. A ver, Rosario Robles, me voy a los tiempos con Mariana. Sí. No entra en mi cabeza algo, y quiero saber si preguntaste. El pinche juez, basura asqueroso de Padierna, dijo que por tu licencia, que no vives en la dirección donde vives, te tiene que meter a la cárcel. Capítulo 1. Ok. Una licencia falsa. Falsa. Que él mandó falsificar o bueno, uno de no, esos... que presentó el Ministerio Público. Y ya estaba arreglado, ya el numerito estaba armado. Sí. Él o sus amiguitos. Tú le dijiste, perdóneme, yo no vivo ahí. Aquí está la mía. Aquí está mi dirección de toda la vida. De toda la vida. Donde está mi INE, mi pasaporte, mi licencia verdadera. No te creyeron. Perfecto. Luego te meten a la cárcel porque eres peligro de escaparte de México. Cuando había regresado del Sí, por eso. Del entonces, regresas del extranjero. Capítulo 1. Lo demuestras. 2. ¿No le dijiste a ese imbécil, a ver, póngame una chingadera aquí y tenga mi pasaporte y no me escapo de México? Lo dijimos muchas veces. ¿Qué te dijo? Porque no, es muy importante la respuesta. Que yo estaba mintiendo y desde el momento en que mentía quería ¿mintiendo una conducta, en qué? Pues en mi domicilio. Es que yo siempre dije, mi casa es Las Flores 91, Casa 9, Los Reyes, Coyoacán. Sí. Ha sido mi casa en los últimos 25 años de la vida. Y entonces el argumento fue esta licencia. Una licencia que después con peritaje demostramos que la firma era falsa. Sí, que la huella era falsa, que la dirección no existe, ni siquiera que era otra dirección. Exacto. No existe en la Ciudad de México. Y una foto tomada de internet. Entonces, obviamente que ellos tenían la consigna de mandarme a la cárcel. Había que encerrarme en estas 4 paredes y no había argumento y no hubo, porque fuimos a muchas revisiones de mi medida cautelar y siempre el argumento fue que yo me podía fugar porque no estaba teniendo una actitud adecuada en el proceso. Pero también le dicen a las que son pobres. De hecho, una magistrada y luego ya los magistrados del tribunal colegiado dijeron que ese era un argumento discriminatorio, que no por los cargos que ocupaste o por el dinero que pudieras eventualmente tener, te vas a fugar. Claro. Como también le dicen a las pobres, como tú no tienes nada que perder, entonces también te puedes fugar y te mando a la cárcel. Entonces, si tienes o no tienes, de todos modos te mandan a la cárcel. Y más cuando hay una decisión de hacerlo, ¿no?
Y afortunadamente fuimos acreditando todas estas situaciones. En el transcurso del proceso gané algo muy importante, Carlos. Gané, y esto se lo debo mucho a mi abogado Javier, gané porque él es muy echado para adelante. Entonces, él dijo, cuando el fiscal general de la República en un seminario dijo que no, que yo estaba ahí porque no quería cooperar con el Estado mexicano y no quería decir a dónde habían ido miles de millones de pesos y demás, él me dijo, vamos a demandarlo. Yo pensé en demandarlo y él dijo, sí. Otros de los abogados decían, no, pero ¿cómo nos vamos a pelear con el fiscal general? Pues si es el que te tiene en sus manos. Y yo decía, pues es que tenemos que dar una lucha por la verdad y por la justicia. E hicimos esta demanda y la ganamos. Ganamos que el fiscal general de la República violentó mi presunción de inocencia. Qué raro, carajo, Gertzmanero. Mi presunción, mi debido proceso. Y esto es muy importante. En cualquier otro país esto representa que un fiscal obviamente deje de serlo, porque eres el primer obligado en respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Y le dijeron, con relación al caso de la señora Robles, usted tiene que callarse de ahora en adelante. Obviamente todo esto fue generando una percepción en la opinión pública favorable, es decir, pues va ganando, además se le fueron con todo, ¿no? Me inhabilitaron porque no declaré 2,000 pesos. 2,000 pesos de una cuenta en la que yo nunca tuve nada que ver, ni me acuerdo ni siquiera cuándo se abrió, había sido en el 2007, ¿no? Y jamás tuvo un movimiento, yo ni me acordaba, no la declaré, pero yo digo, ¿y no le van a aplicar el mismo criterio a los que no declararon más de 20 casas, a los que no declararon miles de millones o muchos millones de pesos que tienen en su patrimonio, o a las que no declararon porque fue la que me inhabilitó, ¿no? Una mujer que no declaró, entre otras cosas, que tenía una casa donada por la Ciudad de México. Perdón, yo fui jefa de gobierno, yo no podía andarte donando casas, propiedad de la ciudad, o terrenos propiedad de la ciudad. Ackerman y a su esposa sí le donó Ebrard una casa. Así es, entonces yo digo, pues apliquemos la misma vara. No. Después logramos revertir esta decisión, también en juzgados. Y te puedo decir que varias de las personas que están acusadas han logrado acreditar en el ámbito administrativo que no tienen ninguna responsabilidad. Ahora, ¿por qué saliste o cómo saliste? Porque el mismo Ministerio Público, a petición mía, pidió la revisión de la medida cautelar. Entonces aceptaron. Es que estés adentro. Ahí adentro. Ok. Todavía no ha sido juzgada, no está sentenciada, hay presunción de inocencia. Yo todo el tiempo, por esa imputación, por ese supuesto delito, tenía derecho a seguir mi proceso en libertad. Claro. Porque no es un delito grave. Entonces, de todos modos, eso no les importó y a la cárcel. 3 años después se pide esta revisión, se logra firmando cada 15 días y entregando mi pasaporte, lo que propusimos desde el principio. ¿Estás yendo a firmar cada 15 días? Cada 15 días. Porque sigues en juicio que no ha empezado. Yo tengo que ir todavía a terminar, a concluir mi proceso legal. Ahorita hay varios amparos a nivel de los tribunales y ahí se tendrá que resolver, y mientras tanto pues tengo que firmar, cosa que además, déjame decirte, me enteré la última vez que fui a firmar que ya la Fiscalía General de la República se va a cambiar a Santa Fe, lo que me parece tremendo. Imagínate, pues ahí donde está ahorita está el metro. ¿Cómo van a llegar los miles de trabajadores que están ahí en la Fiscalía General de la República a Santa Fe? Si no hay transporte público hasta Santa Fe, no hay condiciones, ¿cómo se va a poner constituyentes? ¿Cómo se va a poner reforma? Es que es algo para mí ilógico completamente y un problema para quienes trabajan en esas instituciones y para quienes acuden en busca de justicia. ¿Y dónde firmas? ¿Vas hasta allá, hasta Santa Marta? No, firmo en la Fiscalía, firmo ahí en Insurgentes. En Insurgentes, enfrente del metro. Tú eres sureña. Soy sureña, Sí, me quedan relativamente cerca.
Ya soy una experta en el Uber porque pues no tengo camioneta, Claro, me tengo que ir en el claro. Uber. Que me desesperan enormemente, te quiero decir. Pues sí, Porque no tienen vías rápidas. no. Y llevan el Waze para ver por dónde cortar y no dan una. Sí, sí. Oye, sigo insistiendo. A ti lo que te hicieron es una chingadera. Punto. Con una mala leche, punto. Con un juez vendido a López Obrador y a su tía, ¿sabes que su tía es otra rata? ¿O no sabías? No sabía. Ah, no, a mí me cobró 5 millones de pesos de mordida cuando era delegada en la Cuauhtémoc, o donde era delegada, En la Cuauhtémoc. cuando abrimos nosotros la escuela de Víctor Gordoa. Estuvimos ya a punto de abrirla. Y éramos un grupo de socios, de 5 socios que íbamos a ayudar económicamente a Víctor y que cuando Víctor tenga la lana nos pagaba y se quedaba él con sus acciones. Y con todo el cariño lo ayudamos. Nacho Morales Lechuga era otro de los socios. Y de repente ya la van a inaugurar y pues fíjense que no la pueden abrir. Ah, chinga, ¿por qué? Pues no hay estacionamiento para los estudiantes. No, sí, como no. Aquí a 35 metros, ese lote de baldío, que es un estacionamiento, ya lo rentamos todos para nosotros. Pues 5 milloncitos son ni madres. A mí me lo pidieron. Yo llego con mi bandera blanca, con mis socios, le digo, ni madres, que chingan a su madre, ¿por qué tengo que darle mordida a esa pendeja, no sé qué, Carlos? Y empiezan las clases. ¿Qué es más barato, güey? Cada uno de nosotros dio 1 millón de pesos a la corrupta cerda de Dolores Padierna. ¿Ok? Entonces su sobrino cerdo traía un encargo, yo no creo que de la tía. La tía es como consecuencia. Tú te la comiste viva, caminando siempre. Entonces no era enemiga tuya. Yo sigo insistiendo que fue López Obrador. No te perdonó. Lo de las ligas, la Sheinbaum te odia por lo de su exmarido y más. Yo creo que es por ahí. Pues ahí estamos las mujeres siempre pagando por lo que hacen los hombres. Es sí, decir, yo que tengo sí. que ver con lo que haya hecho el marido de X o de Y o el esposo de la Z, ¿no? O sea, simple y llanamente cada quien se tiene que hacer pues responsable de sus actos y de pues las consecuencias que estos tienen, ¿no? Yo lo único que sé es que no voy a alimentar yo mi corazón y mi alma ni la de mi hija ni con rencores ni con venganzas. No me interesa quedarme clavada ahí. Hay tantos problemas en el país que requieren de todos nosotros y nos requieren al 100. Yo no voy a estar, ahorita estoy, sí, en proceso legal, sí, pero no voy a estar encadenada a un pasado que ya se fue, ¿no? Que ya no está aquí, que yo creo que si la intención era doblarme, no pudieron hacer, nunca pudieron demostrar, porque no la hay, que yo tuviera ni recursos, ni dinero, ni propiedades, ni cuentas en el extranjero, no estoy ni en Pandora Papers, ni en Panama Papers, es decir, no estoy en nada. Yo investigaron a mis hermanos, investigaron a mi hija y no encontraron nada porque somos una familia de esfuerzo, de trabajo, vivimos siempre de nuestro trabajo, ¿no? Yo nunca dejé de trabajar, yo salí del gobierno de la ciudad y trabajé, salí del Partido de la Revolución Democrática y seguí trabajando porque yo no tenía nadie que me apoyara, al contrario, tenía que sacar adelante a Mariana, que todavía estaba estudiando, y nunca dejé de trabajar. Siempre he trabajado toda mi vida y no tengo más patrimonio que la casa en la que vivimos, ahora juntas. Y eso, mis hermanos igual. ¿Y se te olvidó decir que vendiste algo? Bueno, ya lo habíamos comentado. No dijiste cuadros. Bueno, algunos de los cuadros que en algún momento también me regalaron. Sí.
tuvimos sí. que venderlo, pero afortunadamente ya estamos acá. Ok. Estoy luchando porque se descongelen las cuentas. ¿Las tienes congeladas? Todavía. ¿Con mucha lana o nada? Con 20,000 pesos. Si eso es lo que ya incluso la unidad de inteligencia financiera tuvo que informar. Es decir, esta señora no tiene ni un clavo, es decir, no tiene nada. ¿No? Y sin embargo mis cuentas siguen congeladas, porque a lo mejor me les olvidé ahí en un cajoncito, no sé. Ya. Oye, te traicionó Sebadúa, que era tu mano derecha. ¿Cómo te sientes sobre esa traición? Mira, yo creo No que... lo justifiques porque me paro y me voy. Porque te traicionó. No te vayas, porque estamos aquí Por eso contigo. muy a gusto, sí. No, mira, yo creo que la justicia es la encargada de ahí poner el dedo sobre el renglón. Yo creo que hay muchas evidencias. Me extraña que, por ejemplo, en la carpeta en la que yo estaba investigada, esta por la cual fui a dar 3 años a Santa Marta, Catitla, pues él estaba y nunca se presentó, nunca ha presentado, a todo el mundo han acusado. Hay gente que, te quiero decir, le falsificaron firmas en los convenios, algunos de... No me digas. Sí, te quiero decir que hay gente que toda esta presión, pues también te aniquila en muchos sentidos. Estoy hablando de la salud, compañeros míos que trabajaron conmigo, a los que les dio cáncer, a los que les tuvieron que operar del corazón, a los que tuvieron diversas enfermedades por esta persecución brutal, cuando en realidad pues ellos tienen ahí todas las evidencias de quién sí tiene dinero, qué familias sí tienen recursos, quiénes son los que le hacían al botoncito de los recursos que llegaban de Hacienda, que no éramos ninguno de los que hemos sufrido esta persecución. Hablemos tiempo presente. Tiempo presente. Pero, pinche Sebadúa, la traicionaste. Ok, va. Ya, hablemos tiempo presente. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú ya, Marianita, ya estás trabajando otra vez normal? Nunca dejé de trabajar, Ok. sino combinaba evidentemente esta pelea constante de la búsqueda de la justicia, y que yo agradezco mucho este espacio porque no solamente me permitió visibilizar a Rosario, y ese es un tema que quiero decirte, Carlos, sigo peleando por ello. O sea, esta lucha de los pro bonos, que tienen nombres y apellidos como Edith, como Chávez, como Jessica. Tenemos Erika. más de 40 y tantos pro bonos. Tenemos aproximadamente 45 y vamos a ahorita admitir 40 pro bonos más, porque la justicia no tenía... Yo la convertí, o sea, en principio, por supuesto, por la mujer que tanto amo, que es mi madre. Pero cuando conocí la cárcel, cuando hice la ruta de la libertad, cuando me di cuenta no de las pobres, sino de las mujeres que no tienen una posibilidad de pagar un abogado, y de repente ver, por ejemplo, cuando se ha logrado alguna liberación, porque llevamos varias, que solo por el simple hecho tan sencillo de ponerle un abogado a la altura, hemos tenido liberaciones de manera muchísimo más fáciles. Ahí están en libertad afuera. Que la justicia se convirtió sin duda en una causa, no política, no de mi profesión, sino de mi corazón. Que amo, por supuesto, haber dado ese abrazo cuando mi madre sale, por supuesto, de Santa Marta, Catitla, pero que yo me quedé en el corazón, por supuesto, y eso, porque hay algo que la cárcel me enseñó: no olvidar. Y cuando digo no olvidar, se refiere a todo lo aprendido, a escuchar las historias desgarradoras, no solamente de las que están adentro de una cárcel, de sus familias, de las hijas, porque yo soy una hija que tuve una posibilidad de exposición, de medios de comunicación, amigos, aliados, aliadas. Yo hablo a nombre de todas esas hijas, de todas esas madres peleando por sus hijas, que no tienen estos espacios, y que de verdad hace poco estuve en Puebla, por ejemplo, hablando del tema de la prisión preventiva, en donde escuchas, por ejemplo, me tocó el testimonio de una hija en defensa de su madre, y era con la misma contundencia con la que yo peleaba por mi mamá, porque por supuesto,
Una por una madre, por una hija. Ahorita te vamos a dar el nombre de una chica que Alejandra Cuevas nos pidió. Ya la entrevisté por radio, por teléfono. Lleva 15 años injustamente. ¿Sigue siendo priista o nunca has sido priista? No, nunca fui del ¿Nunca PRI. fuiste? Nunca fui del PRI. A mí me invitó a participar en el gobierno Enrique Peña Nieto y para mí era una oportunidad extraordinaria de servirle a mi país. Sí, claro. Nunca estuve en el PRI. Yo desde que salí del PRD nunca milité en ningún partido político y sigo siendo ciudadana. ¿Cómo se portaron todos ellos contigo? Neta. Tus excompañeros de gabinete, muchos todos. Con una gran solidaridad, un gran apoyo, un gran respaldo. Qué bueno. La pandemia impidió que pudieran visitarme. El último que logró ir fue Pepe Narro, que estuvo ahí. Sí. Y quien iba a ir en la siguiente camada de gente que podía visitarme de manera extraordinaria era René Juárez, y lamentablemente fue ahí, estando yo ahí encerrada, y no sabes qué dolor enorme de la pérdida de René. Dije, carambas, la pandemia me impidió volverlo a abrazar, pero lo abrazo siempre con todo mi cariño. ¿Qué vas a hacer para comer? Pues ahorita, primero tengo que acabar con todo esto legal. ¿Por qué? Para poder tener más libertad, ¿no? Porque, ¿qué es ¿Todavía te quita tiempo? No, ¿qué es lo que yo sé hacer, Carlos? Política. La política o opinar sobre la política. O la academia. ¿No? Y entonces resulta ser que mientras tenga este procedimiento jurídico, pues es difícil involucrarte plenamente y opinar. Necesito trabajar, porque ya es insostenible que Mariana se haga cargo ahora sí de las dos, ¿no? Y además porque yo toda la vida he sido una mujer independiente. Es decir, yo no puedo a estas alturas de mi vida depender de mi hija. Dependí 3 años por una circunstancia extraordinaria y yo de veras no sé cómo agradecerle a Mariana todo lo que hizo, pero es momento de que la liberemos de esa carga. Ya no tiene por qué seguir cargándome, ¿no? Entonces yo necesito trabajar. Estoy ya en algunos espacios de comunicación. ¿Ya te pagan? Estoy con Pepe Cárdenas, tú lo sabes. Sí. Me quiere pagar, pero no me puede pagar mientras no tenga una cuenta liberada, ¿no? Entonces, claro. Pues ese es el problema. Claro. Es el problema que cualquier recurso extraordinario que nosotros teníamos, pues todo se fue en esto, ¿no? Entonces, pues sí está la necesidad de trabajar ya de manera urgente, porque además yo quiero ya trabajar en muchas cosas, ¿no? Opinar, tener espacios, se me han abierto muchos, pero estoy pues a expensas de que se resuelva toda esta situación. A ver, viene el próximo año, en 8 meses, una elección en Coahuila y el Estado de México y la presidencial. Vamos a asumir que ya te acabaste tu juicio. Ya. ¿Te volverías a involucrar en la política o ya te quedarías nada más en analista política? Pues en este momento vuelvo al tema. En tu cabeza. No te lo puedo resolver, no te lo puedo contestar. Okay. Porque ahora sí que yo tuve un curso intensivo de SOY, y no, un día a la vez. Yo primero tengo que resolver esta situación legal y después ya depende del resultado, que yo sé que debe ser absolutamente favorable, porque soy inocente, pero también sé que de la justicia se puede manipular de cualquier manera, pero ya en su momento tomaré las decisiones. En cualquier trinchera será para construir un México mejor. De todos modos, hoy opino de cosas, por ejemplo, te opino de que, y he recordado en estos días, le he recordado sobre todo a los jóvenes que probablemente no sepan esta historia, que el INE de hoy es producto de una lucha de la que formamos parte, incluidos los que están en el gobierno actual. Claro. Que es totalmente incongruente querer golpear al INE porque es producto de la lucha de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, de luchar contra que el gobierno, Porfirio, Ifigenia,
de luchar contra el hecho de que el gobierno controlara las elecciones, como sucedió en ese momento, que no se siga cayendo el sistema, como sucedió en aquel momento en manos del hoy, no sé cómo se llama, el director de la Comisión Federal de Electricidad, digo, no sé cómo se llama el puesto, sí sé quién es, por supuesto, señor Bartlett. No podemos regresar a eso que tumbamos a golpe de votos, a golpe de muertos. Fueron más de 500 muertos del PRD que dieron su vida para que hubiera un órgano autónomo ciudadano encargado de llevar a cabo las elecciones. Entonces, golpear al INE sería un retroceso brutal. Ahí sí yo me inmolo. Es decir, estamos defendiendo la democracia en México, el órgano ciudadano, y se le ha querido desprestigiar, que sale muy caro, que cobran mucho, que sus salarios, no, perdón. Esas si mamadas, hoy están en el gobierno quienes están, es gracias a que hay un órgano electoral autónomo, gracias a que son los ciudadanos los que cuentan los votos, gracias a que se dio una lucha durante muchos años para que en el 96 se hiciera esta reforma que lograra que en aquel momento tuviéramos un IFE que se fue perfeccionando, teniendo hoy el INE, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, y además a mí yo siempre ya les digo, ya parezco esa viejita que cuenta la historia, ¿no? Porque de veras, me meto a la historia y me acuerdo del papá de Lorenzo Córdoba, un militante del Partido de la Revolución Democrática, un intelectual de izquierda, una gente que quería a Arnaldo Córdoba muchísimo, no solo a Cuauhtémoc, sino también al presidente, y me extraña este ataque a su hijo. De veras, yo creo que si Arnaldo estuviera escuchando, diría, por esto luché, para esto trabajé. Creo que debemos de repensar y de reconstruir la historia para que se entienda cuál es el origen. Y tenemos que ser leales al origen, ser congruentes, porque en ese origen están los éxodos por la democracia que vinieron desde Tabasco, encabezados por el actual presidente exigiendo elecciones limpias. Bueno, ¿sabes lo que es un dictador? A ver, tú dímelo. Una persona que entra al poder democráticamente para quitarlo. Eso es todo. Todos los pinches dictadores entraron en una elección libre. Noriega, Chávez, Hitler, Andrés Manuel, Trump, el que quieras. Entraron democráticamente y toma la bombón. Yo espero, porque creo que México ha sido tan importante esta lucha por la democracia, y además lo sé, somos muchos más los que queremos que este país siga siendo democrático, que no nos vendan la idea de que somos una minoría, no, los que defendemos al INE, y ahorita, por ejemplo, que firmamos el change.org, que querían 90,000 firmas y andan en 300,000 en un día, ¿no? Quiere decir que somos mucho más. 30 millones están de un lado, 90 millones estamos del otro. Creo que hay que tener conciencia, hay que adquirirla, hay que saber defender lo que hemos conquistado, y yo veo a gente como Porfirio Muñoz Ledo, como el propio Cuauhtémoc Cárdenas, a todos alzando la voz, defendiendo las instituciones que con tanto trabajo... Pues las levantó ahorita en España Ernesto y Felipe, y que dijo hoy, ay, criaturitas, no mames. Pero lo importante no es hablarle al presidente, yo creo que hay que hablarle a la gente. Claro. ¿No? Lo que opine el presidente, pues tendrá sus razones, la gente. Y recordarle a la gente que sin una elección democrática, sin un órgano electoral democrático, sin toda esta lucha, hoy no estaría en la presidencia quien está. Viene de esa historia. No la pueden traicionar. Muchos de los que están ahí, otros no, a otros se les cayó el sistema, pues a ellos no les importa destruir al INE. A los que se les cayó el sistema y estaban acostumbrados a que el gobierno hiciera las elecciones. No, pero muchos otros que están ahí forman parte de esta historia, no la pueden traicionar, Carlos. Es decir, está en sus conciencias. Ellos vinieron de ahí, fueron diputados en el 88, echando las boletas, demostrando el fraude electoral.
fueron diputados exigiendo que se contara voto por voto. Fueron diputados conmigo en el 96, cuando logramos la gran reforma electoral del 96. Fueron diputados con Porfirio encabezándolos en el 97, cuando gracias a esa reforma electoral se logró quitarle la mayoría absoluta al PRI en el Congreso de la Unión. Se logró un jefe de gobierno electo por primera vez, que fue Cuauhtémoc Cárdenas. Todos ellos forman parte de esa historia, muchos de los que están ahí. Es lo que yo digo. Entonces, yo sí creo que más que centrarnos en la oposición, en vigilar a la oposición, yo estaría agarrando a cada uno de los que están allá dentro de Morena y que fueron parte de esta lucha, exigiéndoles congruencia. Tienen que ser congruentes con esta historia, no la pueden traicionar. Rosario Robles Berlanga, el director de la UIF, que se llama Pablo Gómez, su pinche mail es pablo_Gómez@comunista.com. Ok. No 68, no comunista, 68. Sí, porque él fue de parte de ese movimiento estudiantil. Ese señor está trabajando en un gobierno que es fascista, que es de derecha y militar, como es el de López Obrador. Porque no me salgas ahorita con la mamada que es de izquierda. No, esa no es con la izquierda no es conservadora, ¿no? Y no tiene militares en el gobierno, ¿no? Exactamente, y la izquierda es libertaria. Bueno, este señor no tiene los huevos de renunciar. ¿Qué te parece? Bueno, no. No te opino. Perdón, habla de congruencia, Rosario Robles. Por eso hay que Estoy apoyándote. Sí. Les vale madre. No fue Pablo Gómez, en el 60, no fue el 2 de octubre a marchar. Hay que tener huevos. Esos son los del 68. No, y además, culeros decirte algo. Qué horror. Yo viví además la persecución por parte de Pablo Gómez, porque él fue el que inició un juicio político en la Cámara de Diputados en contra mí. Claro. Fue todo el Estado, es decir, fue la Función Pública, la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de la República, todo el Estado persiguiéndome, la UIF, ¿no? Y Pablo Gómez inició este juicio político. Yo era la número 126. 123. 123. En la subcomisión. Se saltaron 122 expedientes, es donde inicia. Es la subcomisión que hace la revisión, donde se reciben las solicitudes para el tema de juicios políticos. Y AMA era el expediente 123 y se saltaron 122 nombres de nombre como Durazo, como Bartlett, entre otros, para hacer además un juicio político que, como bien lo señalé muchas veces en este espacio, no tenía materia, no tenía sentido. No, un juicio político solo te puede llevar a la separación del cargo del funcionario o a su inhabilitación. Mi mamá ya estaba separada del cargo y también ya estaba inhabilitada. También hay que decir algo bien importante que sí quiero remarcar sobre el inicio de esta conversación. En toda la carpeta de investigación de mi madre, lo señalé, no una, todas las veces que fueron suficientes, en toda la carpeta de investigación que leí miles de veces, no existe una palabra que haga referencia a esa investigación periodística a la que yo ni siquiera me tomo el tiempo de abordar a profundidad porque no hay una sola palabra. Lo de la estafa maestra ni siquiera tiene que ver con el tema por lo que mi madre, que además no tendría que haber, es más, mi mamá dice, sí se propusieron estas medidas cautelares. Yo te lo dije, mi querido Carlos, muchas veces. Mi mamá, por el delito por el que se le acusa, que por cierto, reitero, no se ha comprobado absolutamente nada, no tendría que haber recibido ni siquiera una medida cautelar. Porque para eso está clarísimamente el 19 constitucional. Tu mamá debía haber estado en Houston feliz de la vida, no jodas, hombre. De hecho, ahí no estábamos en Houston, estábamos en Florencia, lo platiqué muchísimas en Florencia. veces. Yo me quedé con la idea que estaban en Houston. Ella tuvo que tomar este vuelo, además otra vez vía Costa Rica en su desesperación. Pues es que no había, estábamos en época vacacional, ¿no? Sí. Sí. En su desesperación de quererse presentar, de venir a dar la cara, en donde lo conté muchísimas veces. Y nunca se me va a olvidar ese día, por supuesto que no.
¿Qué has aprendido, donde Rosario? llorando le pedí, y como te lo platiqué De también acuerdo. en lágrimas, Sí, señora. que no se regresara. Y en su desesperación no encontrábamos vuelos directos por la temporada alta y tuvo que agarrar un vuelo vía Costa Rica para dar la cara. ¿Qué es eso? No es querer cooperar con la justicia. Lo señalé muchas veces. Mi madre no tendría que haber estado ni un segundo y estuvo Nunca. 1101 días, y con esto cierro esta idea. Que a mí nadie, como hija, a mí nadie me va a regresar ni esos cumpleaños, ni esas navidades, ni esos días en donde yo me sentía Hasta completamente sola y que días de la madre. ¿te nadie acuerdas? va a sustituir un abrazo y No. el cariño y un consejo de una madre. No. Pero si algo me siento orgullosa de mi mamá, Carlos, y lo digo a todos, es que nadie hablaba de los centros penitenciarios en este país. Nadie volteaba a ver esos muros grises helados. Ahora es un tema recurrente en los medios de comunicación y en las voces de muchos actores de la política. Y eso, perdón, yo me siento orgullosa porque sin duda se vislumbra, porque hay un antes y un después, no solamente porque alzó la voz en muchas de sus audiencias, en donde imagínate que te estén diciendo, no te damos la medida cautelar, y todavía verla recomponerse para pedir mastografías para Santa Marta Catitla y que se hiciera la jornada de mastografías, lograr esta tan importante visita que sin duda genera un cambio de perspectiva al ministro presidente, a quien respeto profundamente, que es Arturo Saldívar, que además no hay un planteamiento de situaciones que también son importantes de los centros penitenciarios, pero que sí corresponden al gobierno de la ciudad, sino juzgar con perspectiva de género. El otro día platicando con Saskia, fíjate qué dato tan importante como lo señala mi mamá. Todas las mujeres que llegan a una audiencia, a un juicio, igual que por un mismo delito, acusadas por un mismo delito que un hombre, ya llevan 5 años de mayor sentencia que los hombres. Eso sí. Es terrible, es dolorosísimo. Porque a las mujeres, como bien lo acabas de tú señalar y lo señala mi mamá, se nos juzga desde la parte no profesional. Se nos juzga desde otra óptica, como si fuéramos las Evas, que nos comimos la manzana, y creo que eso tiene que cambiar en el sistema de justicia penal. Rosario, ¿qué aprendiste en esencia? A no juzgar. Ok. A no juzgar, yo creo que esto es algo muy importante. Juzgamos, nos da mucho por juzgar a la gente. Yo aprendí a no juzgar, porque a mí me juzgaron muy duramente sin que hubiera una sola prueba. Y entonces yo conviví con mucha gente ahí adentro, porque tenían mucho miedo de que yo conviviera, que pasara algo, etcétera. No, pues ya sabes, yo me llevé a todo dar, se hizo el hashtag Todas Somos Robles, es decir, unas robles, ¿no? Y me hice muy amiga, porque además vieron en mí una persona a la que podían acudir, a la que podían hablar, licenciada. No es que soy licenciada en economía, no soy licenciada en derecho, ¿no? No importa, usted entiende, y mire, mi problema y no sé cuánto, y yo a mis abogados, oigan, es que cómo se resuelve, pues el artículo fulano, el sutano, me decía Epigmenio, el abogado, ya ponga ahí, maestra, un despacho, ¿no? Un despacho. Sí. Ellas vieron que hice de la causa de todas ellas también mi causa. Cuando fue el ministro Saldívar, yo no hablé de mí, hablé de todas las demás. Eso sí salió en el periódico. Hablé de todas las demás, y logré esto de las mastografías, porque durante 2 años no se llevaron las mastografías, lo que es gravísimo en un lugar donde hay 1,400 mujeres. Se logró lo de las colposcopías también, que no por el servicio médico de ahí hace lo que puede con 3 aspirinas. Y más ahora con la pobreza franciscana, lo primero en recortar pues son los reclusorios. Pues ahí están esa bola de personas, las que no merecen nada, ¿no? Entonces vives entre cucarachas y chinches porque no hay para la fumigación, no hay para las medicinas. Es decir, realmente sí hay que hacer una reforma de este sistema. Estamos como en Afganistán. Bueno, no sé, no conozco allá, pero esas cárceles, pero... ¿Esto de cucarachas y eso es neta? No, bueno, totalmente. Yo tenía una gran arma mortal que era un matamoscas, sin el cual no me dormía. Y sobre todo porque, pues es un lugar, obviamente, propicio para que haya plagas.
Si no hay ratas es porque hay muchos gatos, ¿no? Pero tú tienes que estar fumigando, y fumigaban cada 15 días. Eso eliminaba y disminuía mucho el que aparecieran este tipo de animalillos. Pero cuando dejaron de fumigar, porque ya no hubo el recurso, porque les recortaron, porque no tenían ni para papel, porque pues en lo último, pues hay que recortar dinero, recórtenle a los reclusorios. Entonces, no, porque son seres humanos, porque mucha gente está ahí, 90,000 personas en los reclusorios que no tienen hoy una sentencia, porque no han sido juzgados ni sentenciados. Y los otros, quiero conocer a gente acusada de delitos muy graves, y sin embargo personas ejemplares ya, que deberían de tener una segunda oportunidad. Yo creo en las segundas oportunidades. Todo mundo, yo también. Entonces, tú dices, están condenadas ya de por vida, son auténticas cadenas perpetuas. Entonces, cuando la maestra que a mí me daba aeróbico, una mujer muy cristiana, por cierto, muy católica, Carlos, que yo siempre dije, ella es mi mensajera. Porque primero, en unas galletitas nos llevó unos mensajes, cada quien escogimos al azar, y el mensaje que a mí me tocó eran mensajes bíblicos. A mí me tocó uno que decía, Dios no manda a las personas a las profundidades del mar para ahogarlas, sino para limpiarlas. Dije, caray, este es un mensajototote. Y el siguiente mensaje que ella misma me llevó fue el de un obispo que fue a dar misa a Santa Marta el Día de Ramos, y ella se acercó para pedirle un rosario para mí, le estaban regalando a todas. Dijo, es que le quiero llevar un rosario a la señora Rosario Robles. ¿Tú la conoces? Sí. ¿Tú la ves? Sí. Mándale mi cruz. Se la quitó y se la dio. Dice, es una cruz muy humilde, que se agarre de aquí, que tenga fe, que tenga paciencia. En mi iglesia todos los días se reza por ella. Y ella me llevó ese mensaje. Entonces tú dices, me están mandando unos mensajes muy grandes. Y yo siempre dije, para algo estoy aquí, a lo mejor para visibilizar toda esta situación. Tenía que llegar alguien como yo para hacer visible todo esto. Cuando ya fue el ministro Saldívar, dije, Diosito, para lo que vine ya. Ya sácame. Ya te cumplí, ya, claro, por favor. Claro. ¿No? Pero hay gente muy valiosa que debiera tener derecho, pero como el secuestro y no tiene beneficios, no, es que cualquier delito, cada X número de años, debiera revisarse ese caso, porque a lo mejor la gente ya se regeneró. Y si tú le decretas 50 años sin derecho a ser revisados, pues esa gente, qué reinserción ni qué nada, pues si sabe que se va a quedar ahí toda la vida. Me decía el psiquiatra, un psiquiatra para 1,400 mujeres, que la labor básicamente es de contención, porque los pensamientos suicidas están todo el día. Yo misma, Carlos, al principio decía, no, yo ya acabé con esto. ¿Qué me decía? No, Mariana. Es decir, tengo una hija, yo no le puedo hacer esto a mi hija. Y no había leído el libro extraordinario de Víctor Frank, leí 90 y tantos libros. Uh-huh. Aumenté el promedio de los mexicanos en la lectura. Uh-huh. No había leído todavía el libro de En busca del sentido, que es extraordinario. Cuando yo pensé, yo sí tengo un sentido, se llama Mariana. Y cuando leo este libro, que además es en campos de concentración, lo debes de conocer muy bien, no era Santa Marta Catitla, que con y sus cucarachas, pues vives con puertas abiertas, es otra situación, ¿no? Y él dice, diario hay que buscarle un sentido a la vida, y yo digo, es cierto. Y eso es lo que te mantiene adentro, el sentido por el cual debes de seguir viviendo y debes de seguir luchando. Y el mío se llama Mariana. Tengo otros también que tienen que ver con mi país, con nuestro país, pero el fundamental, el que me mantenía ahí viva, tengo una hija a la que yo no, además de todo el dolor que ya se le ha causado, porque poco se habla de las otras víctimas, que son los familiares. No puedo causarle un adicional de que yo ya termino con este Via Crucis, pero le dejo a ella un dolor para siempre, no puede ser. Y esto te lo digo porque muchas de estas muchachas están en esta idea. Y entonces, pues, se fugan drogándose
porque les recetaron 50 años, no se vale. En cualquier democracia, en cualquier país civilizado se revisa cada X tiempo, y si la gente ya se recompuso, se regeneró, está demostrando que tiene una actitud positiva y que puede salir a la sociedad otra vez a ser parte de ella, pues yo creo que les tenemos que dar esa oportunidad. ¿Morena va a repetir? Pues depende de los otros millones que son mayoría y que somos mayoría. El voto, por eso hoy más que nunca tenemos que defender nuestro voto y nuestro derecho a decidir. Nosotros en Atípica arrancamos ya una campaña de aquí al 24 y le explicamos al público dos cosas. En la última elección de 6 estados, Morena ganó 4, la oposición 2. Los que ganó Morena, entre ellos Nayarit y Baja California Sur, se ganaron porque no llegaron ni al 30% Muy poca de participación. En Baja California Sur fueron a votar 280 y tantos mil gentes. No, Con Oaxaca. eso. Bueno, También. Oaxaca fue una madre también. Así es. Sí. Y los que fueron a votar fueron los acarreados de Morena mayores de 60 años. Ese es el. Entonces, si nosotros tomamos la decisión que tenemos que ir a votar y no votar a favor de Morena, ganamos la elección, sin importar ningún partido. Así como Andrés Manuel barrió, también nosotros podemos barrer. Y entonces, vayan, si ya se les venció la tarjeta de elector, vayan al INE y sáquenla, que ahorita no hay colas, porque no hay elecciones, no hay broncas, sáquenla. Y luego los vamos a empezar a fregar por mayo del próximo año para los coahuilenses y mexicanos. Los del Estado de México, la elección para del que Estado hagan lo de mismo y México salgan a votar. es muy importante. Y en ¿no? la presidencial, sin duda, ¿no? Sí. Sin duda. Bueno, bienvenida a Tipical. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco de veras mucho todo. Bienvenida todo a tu México. respaldo. Gracias. Marianita, ya me cansé. Estaba en el planeta Santa Marta, Catitla. Sí. Marianita, lo que te queremos aquí en Atípical, Te quiero mucho. te vuelvo a felicitar pública y abiertamente lo que hiciste por tu madre, una hija ejemplar. Absolutamente. Te vi llorar, te vi todo, 1000 veces. Y bendito sea Dios que llegó el día que estamos sonriendo. Sí, y me lo prometiste, Te me lo prometí. cumpliste. Sí. Ay, te estoy muy agradecida. Y los quiero mucho. Contigo Igualmente, y con Carlos, todos y muchísimas todas. gracias. De Gracias. veras. Queremos más. No, y Gracias. gracias a usted, querido público. Lo vamos a sacar este viernes. Sábado está el programa de los jóvenes que Berito conduce y que Dalia produce. Domingo otro platicando, no que sale el viernes. Y lunes arrancamos nuestra programación todos los días a las 9 de la mañana en vivo. Entonces, gracias. Muchas gracias, a Carlos, todos. gracias. Un lindo programa.